de la provincia para abajo, por acá pasaron todos, salvo dos que no los voy a nombrar de vuelta, pues siempre los nombro. Ya saben quiénes son, que no quieren venir acá a hablar de temas como aborto y eso. Por suerte, seguimos recibiendo gente en esta tarde de este jueves 7 de junio aquí en Sensación Térmica. Está ya nuestro compañero de todos los jueves, como es el licenciado Diego Citerio, dueño de la columna de historia de Sensación Térmica, y hoy tenemos dos invitadas que realmente realzan y van a realzar seguramente la tarde de Sensación Térmica a partir de lo que nos vayan contando sobre esta publicación que se llama Historias Breves de Jujuy. Mirta Gutiérrez y Cecilia Fandos, dos historiadoras interesantísimas para escuchar aquí en Sensación Térmica. Bienvenidas, chicas, a las dos, y bienvenido, Diego. El micrófono es todo tuyo. Gracias. Hola, Ana, muchas gracias a las colegas por venir a acompañarnos hoy a la columna de historia. Bueno, un poco la idea de la presencia de Mirta y de Cecilia era para comentar un poco el libro que está saliendo a publicación, que ya salió hace unas semanas, pero bueno, que en la Feria del Libro la semana que viene, el miércoles 13, vamos a estar haciendo la presentación a las 18:30, así que charlar un poquito de eso, y vos también lo pudiste leer, así que podés empezar con una pregunta. La primera me parece como para disparar la conversación y hablemos como si estuviéramos en una mesa de café. Revalorizar la cotidianeidad de las historias, ¿no? De la importancia que tiene para la historia, me parece, poder empezar a difundir, a comunicar, a contar la cotidianeidad de la historia, no solo quedarnos con el hecho magnánimo de la historia, ni con los protagonistas reconocidos por la historia tradicional de la propia historia, sino empezar a reconstruir la historia nuestra, desde las historias de los anónimos, de los que no han figurado nunca en los libros ni en los manuales de escuela de historia, y poder mirar eso. Yo arranqué con el capítulo que reconstruye qué se comía, por ejemplo, en Cochinoca, no me quiero equivocar, ¿no? En Cochinoca, sí. Qué se comía en Cochinoca, cómo eran los salones, qué nos deja este hallazgo, que tiene que ver también con trabajos arqueológicos, interdisciplinarios, por supuesto, pero ¿qué nos deja Cochinoca a nosotros que nos permite reconstruir, por ejemplo, un comedor, un fogón, cómo se comía, quiénes participaban de ese ritual diario cotidiano, y por supuesto proyectar y pensar qué historias se habrán cocinado también en esas cocinas de nuestra puna jujeña, ¿no? No sé, Mirta, Cecilia. Bueno, yo empezaría, diciendo lo siguiente. Esa es la intención del libro, claro, revalorizar lo cotidiano, ¿no? Exactamente, y ha sido nuestra intención cuando con Cecilia asumimos la dirección de la unidad en el año 2014 y comenzamos a pensar esta cuestión de que nuestra producción, que somos muchos los que integramos la unidad de investigación en historia regional, acercar toda la producción de la historia regional a la comunidad. No se trata, ese artículo al que vos haces mención, no es solamente eso, sino también otras cuestiones que tienen que ver con universos cotidianos, como vos bien lo dijiste y lo expresaste. Entonces comenzamos a pensar en un proyecto en ese año, en el 2014, y lo primero diríamos que salió estas publicaciones, eso que ahora ustedes ven en un cuerpo de un libro. Fue pensado primero como notas en el diario El Tribuno. En el diario El Tribuno, Todos los domingos, cada 15 días, comenzaron a salir. Por supuesto que todos, porque como es la trayectoria que tiene la unidad, que tiene ya más de 25, 28, 29 años, cada colega siempre contribuye con algo sin salirse de su propia ruta, Correcto. ¿no? Entonces, cada colega contribuyó con una nota. Luego de eso, pasado un año, comenzamos a pensar en que esas notas podrían enriquecerse un poco más y para un libro. Y bueno, acá está el producto de ese trabajo, que es una obra colectiva. Historias Breves de Jujuy. Exacto, Historias Breves de Jujuy, prácticas y experiencias cotidianas, así lo hemos denominado al librito, e intenta eso, ese es el objetivo, llegar a la comunidad a través de un libro de difusión y que intenta ver esos universos cotidianos desde diferentes miradas, ¿no?
no es solamente la política o la economía o la sociedad, sino esto, ¿no? El quehacer diario de actores colectivos lo o cotidiano, individuales. lo cotidiano nos permite, en términos históricos, deconstruir los grandes hechos. Sí, lógico. Buenas tardes primero a toda la Gracias audiencia. por venir, Ana, Cecilia. por la invitación. Sí, lógicamente. Hay un, digamos, cada hecho, cada situación cotidiana que está descrita en el libro o abordada en el libro por los distintos autores, siempre va a remitir a un contexto o un proceso general, digamos, ¿no? Podemos dar como ejemplo el capítulo 2, si querés, del libro, que son las cocinas coloniales, en donde en ese caso, digamos, se hace toda una trayectoria a través de una negra esclava y su vida cotidiana en la cocina, pero donde es factible ver cómo era la vida, digamos, en la interrelación de los grupos sociales de la etapa colonial, digamos, de los amos blancos, en este caso esta mujer que era esclava, una esclava negra, pero que tenía como marido un indígena, y eso, digamos, remite realmente a un proceso, y así, digamos, con la sucesión de artículos que están, o capítulos, digamos, que están contenidos en el libro. Yo diría que al momento de pensar este libro hubo dos desafíos claves. Por un lado es este que venimos remarcando, ¿no? El de poder salirse de lo que son los grandes procesos sin irse de ellos, porque los procesos están implícitos en cada, digamos, capítulo, pero tratando de ver a través de actores colectivos lo que significaba la vida cotidiana para los jujeños y de distintas miradas, ¿no? Pero había otro desafío en esto, y digamos, y ahí está el origen en realidad del libro, y era que nosotros como grupo de investigación, situándonos, digamos, como profesionales, científicos de la historia, habíamos sido en algún momento vapuleados por otros grupos, digamos, que hacen historia, y en realidad el desafío nuestro era, bueno, a ver, ¿hasta qué punto nosotros, que generalmente escribimos, investigamos, publicamos nuestros resultados a través de lo que son los circuitos académicos, las revistas científicas o libros, digamos, de compilación, pero que quedan como circunscriptos a un público muy reducido, que son los propios científicos de la historia, digamos. Quienes producen generalmente son los mismos que se consumen, digamos. Exactamente. Era salirnos de eso y ver hasta qué punto nosotros podíamos, digamos, abordar una historia desde la perspectiva de la divulgación histórica, que es una vertiente que está siendo bastante, digamos, con mucho peso, se está difundiendo y se está tratando de que eso también tenga, o que también se inserte en las universidades, en los estudios de grado de historia, donde los alumnos, digamos, que eligen la carrera de historia puedan observar o puedan ver que dentro de los campos posibles de la realización como historiadores, bueno, una es la docencia, la otra es la investigación científica, académica, entre comillas, pero que también hay una veta interesante de divulgación que tiene sus propios códigos. Entonces, en función de ese desafío, digamos, que fue producto de nuestra propia experiencia, Diego Citerio organizó un seminario en el año 2014 para nosotros, y también invitamos a los alumnos de la licenciatura en Historia, sobre divulgación histórica. Y en ese contexto, digamos, bueno, tuvimos la oportunidad de discutir una serie de cuestiones, poner en valor qué es la divulgación histórica, autocriticarnos en algunas cuestiones, y él se basó en gran medida en un curso que se dio en la Universidad de Buenos Aires con Di Meglio y Adamowski, ¿sí? O sea que trabajamos en gran parte con esa bibliografía, y creo que ahí nos empezamos a preparar y a reunir algunas herramientas, digamos, porque no es fácil para quien hace una historia científica, digamos, salirse de lo erudito e intentar enganchar con giros lingüísticos, digamos, en el texto. Entonces, bueno, todo eso fue una cuestión de aprendizaje y de alguna manera lo intentamos volcar en el libro. Bueno, y eso también explica por qué el libro está prologado por Gabriel Di Meglio, y a quien vamos a tener el gusto de tener, digamos, acá para hacer la presentación. A mí lo que me parece más interesante, y me encantan estas 3 líneas de acción que sintetizaste de los historiadores, por supuesto que la pata de la divulgación me parece fabulosa y fantástica, porque pienso en una provincia como la nuestra. Aquí lo conversamos con Diego y él trae unas reflexiones, la verdad que súper interesantes para nosotros sobre nuestra propia historia, no siendo Diego de Jujuy, que eso también hay que decirlo.
A mí la parte de la divulgación me parece interesante en este caso particular de la historia, porque sabes que siento, Mirta, que democratiza la historia y que nos permite encontrarnos a nosotros, los jujeños, en esa historia. Por supuesto, nos encontramos en la historia de Belgrano pero digo, en esta historia pequeña, cotidiana, en estas propuestas que nos trae Diego todos los jueves, me parece que nos encontramos nosotros, es entender, es poder vernos reflejados, digo, no es un espejo vacío o oscuro que no tiene, sino que nos devuelve algo que tiene que ver con nosotros. Eso es lo que a mí me parece más interesante en materia de divulgación cuando se habla de historia y particularmente de historia local. Yo me imagino que ustedes deben sentir lo mismo. Por supuesto. En el libro se trata de condensar cada uno de los artículos, digamos, han tratado de condensar, como dije anteriormente, investigaciones de cada uno de los colegas, pero que remiten a estos actores individuales o colectivos anónimos. Entonces el libro estuvo organizado en realidad en 5 partes, ¿sí? Esas 5 partes tratan digamos, sobre diversos temas. Hemos reunido esas notas periodísticas más ampliadas en estas 5 partes, ¿sí? Y bueno, de eso se trata, digamos, eso es lo más importante, en el sentido de que vemos a través de esos artículos estos actores individuales o colectivos, anónimos, ¿no? Y eso es verdaderamente lo valorable. Sí, y de hecho es que, digamos, o de acciones de estos actores que a veces transcurren en la vida privada, como en el ámbito de una cocina, o en la vida pública, ¿no? Como en las calles. Como hay una parte que se llama Rituales Religiosos y Políticos. No llegué todavía, pero el título está bueno. Que alude justamente a esta cuestión de cómo se manifestó la gente en el siglo XX. Básicamente es el siglo XX lo que se aborda en esa parte del libro, ya sea a través, digamos, de prácticas religiosas o de las prácticas políticas, concretamente, de manifestaciones, de los momentos o los actos eleccionarios, digamos, hay como diferentes visiones y versiones de la vida de una persona en lo público y en lo privado. Exacto. Y en distintas temporalidades, ¿no? Porque el libro también, digamos, hay que decir, nos muestra esas escenas cotidianas o esas experiencias cotidianas en la colonia, en la primera época republicana. Hay un artículo muy interesante también de Dionila Valdivieso que trabaja los bandos públicos del Cabildo, los bandos, es decir, cómo se comunicaba la gente, lo que sería el Internet de hoy, digamos, y cómo llegaba la noticia que es y qué es lo que se transmitía, además, porque eso tenía todo un contexto, un sentido de control social. En definitiva, digamos, hay diferentes temporalidades. Está el siglo XIX representado a través de diferentes facetas de estas vidas cotidianas, públicas o privadas, y el siglo XX. ¿Sí? Después, ahora le doy la palabra a Diego, pero después te voy a pedir, Mirta Gutiérrez y Cecilia Fando son compiladoras de este libro, que tiene este conjunto de artículos que explicaba Mirta y Cecilia. Después te voy a pedir, Diego, que para cerrar podamos leer el índice, digamos, de historias breves de Jujuy para que se sepa, y te doy la palabra. Viste que no metí la pata hoy, ¿no? Hoy vengo bien. No, yo, por ahí la pregunta que tengo para las chicas es, ellas como autoras también del libro y como editoras, ¿cuáles son las dificultades que encontraron a la hora de salir de cierta forma de trabajo en la producción académica, digo, hacer paper o escribir para una revista especializada, para empezar a cambiar el lenguaje? Digo, además, bueno, estamos haciendo otro tipo de experiencia de divulgación que todavía no hay que decir nada. Esto quería decir antes de dar palabra, digo, la importancia de que el académico se pregunte ¿para quién escribo? Claro. ¿A quién le hablo? Cuando elijo un tema de tesis, cuando elijo un tema para mi doctorado, ¿qué tiene que ver ese tema con la realidad social en la que uno está inserto también como investigador, como académico, como... Digo, la importancia esa, Diego, de poder hacer esa reflexión, ¿no? De ¿para quién escribo? ¿Quién me va a leer? También, por eso digo, pero también hay una dificultad en el proceso de poder escribir hacia ese público. Digo, hoy leía una nota que mañana se la voy a compartir a las colegas, que decía, Di Meglio dice,
no me gusta cuando la divulgación va hacia los facilismos. Esta idea de morenistas versus saavedistas, unitarios versus federales, como que esa cuestión es de las antítesis que sintetizan mal. Entonces, digo, yo supongo que las chicas a la hora de editar, de corregir, de ver, de evaluar y de escribir, han tenido dificultades. ¿Cómo se animaron a esas dificultades? ¿Cómo las sobrepasaron? Bueno, sí, dale. No, en primer lugar, con Cecilia hemos formado un buen equipo, digamos, en el sentido de que primero hemos hecho varias lecturas a los materiales, hemos hecho, digamos, sugerencias a los autores y después hemos formado dentro de, digamos, de los mismos colegas una especie de comisión de referato para que pudieran leer y revisar todos los artículos y hacerles las sugerencias, las correcciones a cada uno de los autores, digamos. En realidad no ha sido una gran dificultad, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros venimos trabajando con esto, digamos, de la divulgación, si bien no es una línea, digamos, del equipo de la unidad desde hace bastante tiempo. Recuerden ustedes el libro de historia de Jujuy, de la colonia, Jujuy en la historia de la colonia del siglo XX. Ese libro también es, digamos, un libro que tiende hacia la difusión de la historia, ¿no? Ha sido pensado así y ha salido así. Entonces, las dificultades no han sido tantas, ¿no? Es como que los colegas han respondido bastante bien. No hemos tenido las grandes dificultades porque, bueno, vuelvo a repetir esta cuestión de el trabajo colectivo. Es muy importante. Y todos han colaborado. Y de animarse a patear el tablero también, digamos, y poder romper estas a decir de Di Meglio, así como él critica y no le gusta que la historia se sintetice en bandos. Digo, a los historiadores le debe pasar lo mismo, digamos, que no romper un poco, patear el tablero y romper este bando de los intelectuales de la reflexión con giros lingüísticos y aquellos que van a buscar no la recuperación de la historia cotidiana como posibilidad primera, como primer escalón, para después empezar a leer la historia desde otro lugar también, Cecilia, ¿no? Sí, nosotros animarse a eso. Nosotros, en realidad es un desafío, digamos, y ha sido un desafío a la hora de que cada autor escriba los capítulos. En cierta medida nos preparamos en el seminario y leímos y toda la metodología y todos los tics o las cuestiones que te sugieren respecto de esto. Ahora, si uno piensa en la formación de un egresado universitario en historia, cuando tiene metodología de la historia, para nada aborda un método que se oriente a la divulgación. Todo lo contrario, digamos, porque ahí aprendemos a hacer historia para los canales o los circuitos científicos donde la cita es importante, digamos, quién es la autoridad que dice esto, de qué lugar o qué fuente saque aquello, y por supuesto usando un lenguaje muy científico, con uso de categorías muy trabajadas a nivel, digamos, de la historiografía, que resulta un desafío llevarlo hacia la divulgación para que circule por el canal del público en común, es decir, del pueblo, esto que vos decías de democratizar la historia, y sobre todo por esto que dice Diego, que la historia está llena de matices. Entonces, ¿cómo? Para nosotros fue un desafío, cómo llevar a ese lenguaje algo que venimos haciendo, porque en realidad, como decía Mirta también, todos los artículos tienen que ver con trayectorias individuales de cada autor en esos temas, y que seguramente ya tienen, ¿no?, una tesis realizada, artículos publicados, digamos, en el circuito científico. Ahora el desafío es salirse de eso y tratar de generar un texto, ¿no es cierto?, en donde sin romper la profundidad del proceso, la veracidad del proceso, mostrando los matices e incluso utilizando las categorías, uno pudiera liberarlo de esa carga más academicista, cientificista, con la que generalmente está más habituado a trabajar, y eso, que la reflexión que están haciendo ustedes, a propuesta de Diego, pero también seguramente a instancia de ustedes como investigadoras conscientes del contexto que les toca vivir, de las necesidades en términos de lectura que tiene la propia gente, específicamente de Jujuy, digo, y eso, que su reflexión empieza por el contenido, después tendrán que ir por el soporte, que es la otra y que es el nuevo desafío, digo, salir, dejar el papel que también te jerarquiza
que también socialmente en el mundo de la academia, digamos, el papel te da otra legitimidad, si querés, y empezar a construir nuevas legitimidades sobre nuevos soportes sin perder esto: veracidad, verdad, objetividad, cita, fuente, exacto, rigor. Claro, rigor científico, metodológico, pero a la vez que sea entretenido. Pero que sea entretenido y que llegue y que circule por todos lados y que lo puedas descargar de internet y no que tengas que estar peregrinando, como le digo siempre a veces a Diego en la columna. Hay mucha gente que quiere leer sobre Jujuy y no sabe ni siquiera dónde están los libros de la historia de Jujuy. Entonces, nada, eso está bueno. Hay más todavía, me parece, para seguir reflexionando. Es más complejo, diga, es una cuestión compleja, ha sido complejo. Esto que está mostrando Cecilia, que acaba de explicar muy bien, es complejo, hay toda una complejidad. Pero bueno, también está la predisposición, ha sido muy buena la predisposición, la respuesta de los colegas en términos de contribución y de colaboración, y es lo que ha caracterizado a la unidad, digamos, y ¿no? la satisfacción de hacerlo, ¿no? Porque después el darse cuenta que uno lo puede hacer también es bueno para uno. Y el taller ha sido, la verdad, bárbaro. Ahora, ¿cómo sigue? Porque no es la única producción. No, ahora nos queda, digamos, esto ha sido pensado, claro, sí, este sería un primer ciclo, sí, de esto que contábamos con Ceci, el primer ciclo de notas, digamos, sobre estos universos cotidianos, ¿no? De historias breves, este primer ciclo de que han salido notas en el Tribuno. Sí. Luego hemos hecho otro sobre actores de poder. Y ese ciclo en el Tribuno ya terminó el año pasado y ahora comenzaríamos a armar ese otro libro, digamos. Y finalmente hay otro ciclo más que es de producción y consumo. Son 3, digamos. Entonces, pero vos viste cómo es esto, o vieron cómo es esto, digamos, no es, esto lleva tiempo, es todo un proceso. Ahora recién comenzaríamos y tal vez el libro quede editado el año que viene. Las 3 series de estas temáticas, digamos, siempre tienen el eje de los actores colectivos, digamos, y lo que sería un perfil de divulgación, ¿no? Donde eso está claro en los 3, solo que por ahí están enfocados, en este caso fueron las experiencias cotidianas. En el nuevo, digamos, que como dice Mirta, ya cumplió el ciclo de divulgación en un diario y ahora lo queremos definir en un libro, son los actores de poder, pero no hablamos de actores de poder con nombre propio. Exacto. Prácticamente no hay ningún actor de poder de los artículos que ya se han hecho para la versión en la prensa que tenga nombre propio. O a veces cuando hay un nombre propio, recuerdo en este momento, lo tengo presente, el artículo de María Silvia Fleita, Miguel Sajama, digamos, como un líder arrendatario, ¿no es cierto? Era un indígena. Era un indígena. Entonces, en el caso, digamos, de que haya un nombre propio al trabajar los actores de poder, generalmente uno se sale de lo que es el esquema de los grandes héroes, que son los que están consagrados, y son otros actores, ¿no? Los que aparecen allí. Que eso es lo más interesante. ¿Te parece, Mirta, que podamos reseñar ahí los capítulos que tiene el libro que compilaron ustedes para cerrar? Cómo no. Nosotros hemos organizado el libro, como les dije hace un momento, en 5 partes. La primera parte se trata de trazos de la cultura material, ese artículo que vos comentabas, de sabores, saberes y sinsabores, trajinando las cocinas coloniales, que es de Gabriela Sica. El otro artículo, el primer artículo, es la vida doméstica en un pueblo arqueológico de La Puna, pueblo viejo de Tucute, Casabindo. Bueno, Tucute yo no sabía que existía. Yo conozco Casabindo, claro, pero cuando vi, empecé a leer este primer artículo, digo, Tucute, ¿dónde estará Tucute? Y bueno, estaba situado en Casabindo, claro, pero una Casabindo que uno desconoce, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, es justamente a eso a lo que apunta el libro también, ¿no? A enriquecer el conocimiento desde la difusión. La segunda parte del libro hemos titulado Orden Civil, Actores y Patrones de Sociabilidad Colonial, ¿sí? El primer artículo que inicia esta segunda parte es de Leonor Peirotti, es La Iglesia y la Vida Cotidiana, los curas párrocos en el Jujuy colonial. El segundo es el que mencionó como ejemplo Cecilia, que es de Dionila Valdivieso,
disciplinando a la población, la aplicación de los bandos de buen gobierno en el Jujuy colonial. La tercera parte, perdón, me estoy olvidando de Mónica Ulloa. De Mónica Ulloa, que está con una pulpería Exacto. en Jujuy, entre alforjas y aguardiente, Exacto. una oportunidad para el encuentro. Sí, bueno, esas, como dijo Cecilia, tratamos de mostrar en esa la división de estas partes. Sí. Hemos reunido, hemos tratado de aunar estos artículos y condensarlos para tratar de mostrar eso, ¿no? Trazos de la cultura material, la vida en la época de la colonia, sí, junto con estos tres otros artículos. La tercera parte, una nueva ciudad en San Salvador de Jujuy, en la transición del siglo XIX al XX. Ahí está el artículo de Mirta Fleitas, la vida en la ciudad de San Salvador a comienzos del siglo XX. El relato histórico a través de la arquitectura institucional, la Escuela Belgrano, que es de María Fernanda Díaz. Y el último de esta tercera parte, Agua en la vecindad, de las acequias a la red de agua corriente en San Salvador de Jujuy, de Nicolás interesantísimo también, sí. Todos son interesantes, pero digo, uno se puede ir guiando por los títulos. En la cuarta parte, rituales religiosos y rituales políticos de Jujuy en el siglo XX, bailar para el santo, santitos y patronales en la puna jujeña durante el siglo XX, de Lucila Bugallo, muy interesante Lucila, que tiene, yo leí un artículo de ella, un trabajo sobre la simbología del rayo en la puna, imperdible, sí. Imperdible, sí. Para quienes nos escuchan. Otro artículo de María Silvia Fleitas, cuando se hizo cotidiano manifestar en las calles, Jujuy en democracia, de Adriana Kingard, una estudiosa del peronismo en la provincia de Jujuy, Adriana, también que le mandamos un beso, día de elecciones en Jujuy de los años 30. Y en la quinta y última parte, bajo el título de Oficios, Ocupaciones y Actividades Económicas, Tradiciones y Cambios en el siglo XX, un artículo de Mirta Fleitas sobre la vida en la campaña de San Salvador de Jujuy a comienzos del siglo XX, la puna jujeña como centro fabril, Abrapampa y la hilandería en la década del 20, interesantísimo, de Cecilia Fandos, y el último artículo de María Salomé Boto, Trabajo y vida cotidiana en una comunidad minera, Mina 9 de Octubre, Serranías del Zapla, en los inicios de la siderurgia nacional. La verdad, un placer, porque te digo, recorrer la provincia con claro, eso. No tiene un orden cronológico, digamos, sino que hemos tratado de reunir los diferentes artículos en ciertas temáticas dentro de los procesos históricos, como para ubicarlos, digamos, pero no están adheridos a una cronología. Me encanta. Digui, cierra usted. No, bueno, más que nada agradecerle a las chicas por haber venido a la columna, por haber aceptado la invitación, y recordarles a los oyentes que el miércoles 13 de junio a las 18:30 en la Sala Galán del Teatro Mitre, en la Feria del Libro, vamos a estar presentando el libro con las colegas y con la presencia de Gabriel Di Meglio, que es el autor del prólogo. Después vamos a hacer una entrevista pública sobre divulgación histórica. Bueno, gracias por venir, gracias Cecilia, gracias Mirta, les agradezco de verdad muchísimo la visita, gracias Diego, como siempre. Diego debería tener, ya le dije, su propio programa de historia y hacer esto todos los días, pero bueno, no puede, está estudiando, así que libérenlo un poco al muchacho para que pueda estar con nosotros. Es una fuerza joven y bien pujante. Sí, totalmente. Nos estaba escuchando los organizadores de la Feria del Libro también, así que ya los voy a invitar a los organizadores de la feria para que vengan aquí también a hablar sobre este evento que nos interesa a todos los jujeños y que nos reúne a todos los jujeños una vez al año, como es la feria, la semana que viene. Gracias Cecilia, muchas muy gracias. Amable, gracias Mirta. Gracias a vos, Ana Inés, y bueno, a toda la audiencia por escucharnos. Gracias por venir, me encanta lo que están haciendo. Yo que tengo la oportunidad y la suerte de conocerlas, a todos los miembros de la Unidad Regional de Investigación en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la verdad es gente, primero macanuda, buena gente, excelentes profesionales, pero además que producen y que estudian y que investigan y que revuelven y escarban y expurgan ese Jujuy nuestro, que la verdad ojalá pueda llegar a nosotros, a los jujeños, para conocernos más, para saber de dónde venimos, para poder entender nuestro presente y para poder pensar nuestro futuro, poder hacer una mirada retrospectiva sobre la historia, sobre esta historia también, la de los grandes héroes, claro, pero también sobre esta historia cotidiana, esta historia breve, chiquita, compilada, pero que habla de nosotros, de los jujeños de a pie, que hicimos esta provincia. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Ya vuelvo. Sensación térmica, con la conducción de Ana Inés Vargas, de lunes a viernes de 17 a 19 en Trentina FM.